Mejía. Pues yo lo que considero es que aquí lo que hay que aplicar es la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que no se ha aplicado, precisamente porque la OEA dejó de ser ese organismo que debería dar garantías a toda Latinoamérica de luchar por la libertad y la democracia de cada nación. Cuando se habla de el peligro que podrían correr las instituciones venezolanas en la medida en que otros países tratan de defender la libertad y la democracia en ese país, pues las instituciones en Venezuela se acabaron hace mucho rato. Allá pasan cosas que empiezan a pasar en Colombia, y por eso el símil que hacía yo al principio, Andrea, entre lo que ocurre en Venezuela y lo que le puede ocurrir a Colombia en el inmediato futuro, porque vamos por el mismo camino. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay una dictadura. Y una dictadura que además cercena todos los derechos de la oposición, no solo Leopoldo López, no es el alcalde Ledesma, es María Corina, que le quitan su investidura, pero que además seguramente tiene la orden de captura lista, porque a todos los han metido en el mismo cuento de un supuesto golpe de Estado. ¿Cómo le parece a usted darle un golpe de Estado a Diosdado Cabello, que es el jefe militar del narcoestado que terminaron creando en Venezuela por cuenta de este chavismo y de esta dictadura que hay allá? Pues allá, a quienes están en la oposición desde la prensa, lo que hacen es cerrarles los canales. Aquí en Colombia no los cierran, pero los compran. Y el que no se deja comprar lo persiguen o le dicen a la institución que tiene que salir de ese periodista porque no comulga con las ideas de Juan Manuel Santos. Vamos recorriendo un camino muy parecido en cuanto a falta de libertades, y no hablemos en cuanto a acabar con el aparato productivo de la nación, como lo hizo el chavismo con la industria y el agro, y lo que le está pasando a Colombia hoy, donde ya tenemos un déficit en la balanza de pagos de 6.300 millones de dólares, no hay crecimiento industrial y no hay política agraria. Sí. El camino que recorre Colombia, y esa es la alerta que el Centro Democrático le hace permanentemente a los colombianos, es un camino que nos puede conducir a esa tragedia que hoy vive el hermano pueblo venezolano. Señor Stagnino, usted decía algo importante, que el presidente Maduro fue electo democráticamente en las urnas. Puede que sea un presidente legítimamente electo, pero si en ese camino se desvirtúa el sentido de esa democracia, la región, ¿qué debe hacer o qué debe decir? Pese a que la gente haya ido a las urnas y haya votado por él. Entonces, como fue electo democráticamente, ¿es mejor mantenerse al margen? No, mire, nosotros incluso hemos defendido como un valor de la democracia colombiana el que tengamos elecciones ininterrumpidas por más de 100 años. Y yo creo que ese es un valor democrático, insuficiente, por supuesto. Claro que se necesita equilibrio de los poderes públicos. Aquí en Colombia reformamos la Constitución para alterar el equilibrio de los poderes públicos, ¿no? Y aún así seguimos siendo una democracia, ¿no? Yo no me imagino la reacción del presidente Uribe si desde Venezuela hubieran cuestionado la política de seguridad democrática o no. Ni siquiera me imagino. Ya sabemos la reacción del presidente Uribe. Yo creo que también hay un principio que es el principio de la soberanía de los pueblos. Pero déjeme decirle lo siguiente. Hay organismos multilaterales. Es que la manera como se corrigen o como se protege la democracia de un país no solo o no es tanto por la intromisión de un país vecino o de un país que unilateralmente intervenga en ese conflicto y en esas circunstancias que amenacen la democracia. Para eso la humanidad se ha inventado los organismos multilaterales, la Organización de Estados Americanos, la Asamblea de Naciones Unidas, las organizaciones de Naciones Unidas. Pero los organismos también hay que tomar una posición. Claro que sí, y eso es lo que debería hacer Colombia. Eso es lo que debería hacer Colombia, pedir a esos organismos internacionales que sean garantes de la democracia en Venezuela. Incluso la OEA ha vigilado y ha sido, digamos, el observador de los procesos electorales y de las dinámicas democráticas de Venezuela y de todos los países de América Latina. Entonces, me parece que hay que actuar con prudencia. Miren, en Venezuela viven 4 millones de colombianos. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera en común con Venezuela. Venezuela está jugando un papel muy importante en el proceso de paz. Es nuestro principal socio comercial. Es decir, aquí no hay que jugar con candela. Y repito, una intromisión de Colombia, sí, indebida, puede terminar atizando el fuego en vez de ayudar a la normalización democrática de Venezuela, que yo creo que es lo que tenemos que hacer los países vecinos y en particular Colombia. Primera pausa, señores, revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están en sus pantallas, @NTN24Zoom. Les hemos preguntado si fue firme la declaración del presidente Santos ante lo que ocurre en Venezuela. Liberen a Venezuela, nos dice, aunque fue bueno que se pronunciara, faltó firmeza, pues como dijo Álvaro Uribe, se mantienen en aguas tibias y no aplican la Carta Democrática. Edgar Carrillo dice, como él es presidente de Colombia, pues no puede
reaccionar en contra de sus conciudadanos. Nena Jiménez nos comenta, desde que lo felicitó Maduro por apoyarlo, no estuvo bien. Le faltó decir directamente que suelten a los dos. Ya volvemos aquí en Suma la Noticia. Ya regresamos con Suma la Noticia.